Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva entrega de FUNTEP TV. Tenemos que hablar de educación. En esta oportunidad vamos a abordar temas que tienen que ver con la salud laboral, con la salud ocupacional, los desafíos en ese sentido y cómo impacta el entorno en la cotidiana de los trabajadores y trabajadoras. Para analizar ya estos temas es que recibimos al licenciado en Psicología Darío de León. Bienvenido, es docente, investigador de la Facultad de Psicología de la UDELAR en temas de salud ocupacional, psicología del trabajo y educación, magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas y también responsable del espacio de análisis de práctica docente dirigido a educadores, maestras y maestros denominado Habitar la Docencia desde el Cuidado y la Salud, que vamos a estar profundizando sobre ese tema. Bienvenido, Darío. Muchas gracias. Estela Maris Míguez, funcionaria del Hospital de Clínicas, integrante de la Comisión de Salud Laboral. Muy bienvenida, Mari. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mucho Bienvenida. gusto. Bueno, lo primero yo creo que es enfocarnos en qué entendemos por salud laboral y ocupacional, para que la gente entienda y lo bajemos a la tierra. ¿Qué es la salud laboral? Bien. Ya la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, desde hace varios tiempos fueron marcando que los trabajadores estamos un tercio de nuestro tiempo habitando nuestro trabajo, ocupando lugares de trabajo. Y el lugar de trabajo puede ser un lugar y un ámbito que nos cuida o produce de alguna manera enfermedad, ¿no? Por lo tanto, revisar las condiciones y medio ambiente de trabajo se convierte en una necesidad clave para poder identificar cuáles son esos factores de riesgo que pueden estar generando enfermedad y cuáles son aquellos factores que están protegiendo el trabajo. La salud ocupacional de alguna manera tiene que ver con eso, con poder trabajar y poder ver y analizar cuáles son estos riesgos psicosociales, físicos, médicos, psicológicos, organizacionales, que nos permiten de alguna manera garantizar condiciones de salud en los trabajos. Bueno, para complementar, recordemos el convenio, el 155 y el 161 y el decreto 291-007, donde nos dan los lineamientos, cómo abordar en relación trabajo y estos riesgos psicosociales, a lo que hace que el trabajador en su hacer, en su territorio, que es el lugar físico del trabajo, interactúen las interdimensiones que hacen a la salud del trabajador, que son el lugar físico, las temperaturas, las ergonometrías, cómo la comunicación de la organización, cómo se imparten las órdenes. La comunicación es un factor fundamental, y también lo que tiene que ver en la promoción y prevención, erradicar todo hecho de violencia y fomentar la salud en el lugar de trabajo. Darío, hablábamos de los factores de riesgo, considerando algunos datos como de sobrecarga laboral, sobre bajo nivel de apoyo social, factores que afectan profundamente la salud del docente en el aula. Algunos temas como superpoblados en las aulas, multiempleo, exigencias ajenas al rol meramente académico. ¿Cómo está impactando hoy este tipo de factores en la actualidad en las aulas? Está impactando muy fuerte, ¿sí? Hay una causa que yo creo que es uno de los factores de riesgo estructurales que transversalizan el ejercicio de la docencia, que tienen que ver, que muchas veces nosotros lo conocemos con estos niveles como de invisibilidad de la tarea docente, que tiene que ver con las dificultades, básicamente la no retribución económica de tareas que son inherentes al cargo, ¿sí? Todos identificamos socialmente o culturalmente que el ser docente es trabajar 4 horas u 8 horas, y el sistema educativo lo que tiende es a garantizar un salario por esa cantidad de horas, y hay otras tareas inherentes a la planificación, a la evaluación, que muchas veces o generalmente quedan por fuera de estos horarios. Eso se considera un riesgo psicosocial muy fuerte porque hay una carga de trabajo que no está contemplada dentro del contrato laboral. Y eso es estructural y forma parte de las reivindicaciones que los sindicatos siguen estableciendo. Y luego están estos otros aspectos más coyunturales que vos traías en términos de
las demandas sociales. El impacto de las violencias en los centros educativos genera, si lo pensamos desde los factores de riesgo, muchas demandas emocionales y cargas psicológicas a los docentes que no tenemos muchas veces cómo poder acompañar desde los propios sistemas educativos, ¿sí? Y fundamentalmente aquí las demandas emocionales, ¿no? Hay, que también forman parte de otros de los riesgos psicosociales que nosotros, los psicólogos y desde Facultad de Psicología consideramos que están más invisibilizados en la tarea docente, ¿no? Generalmente también entendemos al docente como un transmisor de contenido, ¿sí? Dictar la clase, saber trabajar determinados contenidos pedagógicos, pero estas demandas emocionales, enseñar tiene también que ver con eso, con establecer un vínculo emocional, un vínculo afectivo, y cuando un docente se vincula con un niño, con un adolescente, genera determinados mecanismos psicológicos de regresión, muchas veces de una necesaria infantilización para poder contactarse con las demandas emocionales de los niños, y eso los deja vulnerables emocionalmente. Y eso también es necesario poder formar, desplegar acciones como preventivas, formar a los docentes en el manejo de esas emociones, de esa afectividad que es necesaria para poder trabajar, ¿no? Justamente mencionabas esto de este escenario social marcado por la violencia no solamente dentro de los centros, en los entornos. Esto lo hablamos bastante ya en varios programas, porque es importante también tener en cuenta que la maestra está en la primera línea de fuego. Es muchas veces la primera persona que recepciona algo que trae el niño de su casa, sea violencia, sea hambre, sea una situación de la vida puntual. ¿Cómo se trabaja en un escenario en donde no está contemplado eso? Que es un rol muy importante que cumple, pero es invisible también. Y tampoco es remunerado, y muchas veces tampoco están preparadas las maestras y los maestros para abordar emocionalmente, abordar determinadas situaciones con las que el niño viene al aula. Exacto. El sistema educativo tiene, ¿no?, los equipos psicosociales, los equipos de escuelas disfrutables, que cuando surgen algunas situaciones de este tipo despliegan algunas acciones en crisis, que a veces pueden ser efectivas, otras veces quizás son paliativas. Nosotros lo que consideramos, y es lo que venimos trabajando desde Facultad de Psicología en las investigaciones que realizamos, y fundamentalmente desde las actividades de extensión universitaria, es la de tener espacios de trabajo en donde los docentes puedan pensar estas dimensiones y puedan pensarse. Por eso este último espacio que vos nombrabas de habitar la docencia desde la salud y el cuidado es un espacio que tenemos desde hace unos años, desde Facultad de Psicología, para poder trabajar estas dimensiones estructurales que generan desgaste y que generan afectación en los colectivos docentes. Y esta dimensión de lo emocional es algo que nosotros lo trabajamos, ¿no? En esto de poder pensar cómo gestionamos las emociones, cómo podemos regular y cómo construir un grupo que me pueda sostener en el ejercicio de mi profesión. También permitirle al docente, al maestro, validar sus emociones y atravesar su sentir y no sentir culpa. Totalmente. ¿Por qué? Porque básicamente en estos dispositivos de análisis de práctica desde este clave de salud, lo que hacemos es habilitar esto, ¿no? Y esto sí es un riesgo psicosocial característico de la docencia, el poder trabajar esa ambigüedad, ¿no? Hay un mandato social inherente a la condición, además una estructura tácita de que claro, el maestro debe. El maestro tiene que poder querer a todos los niños. Sí. ¿Sí? Y todos los seres humanos, de alguna manera, no estamos siempre disponibles para otros. Y acá no se trata de legitimar o fundamentar algunas violaciones de derechos, ¿no? O de maltratos institucionales que también suceden dentro de las instituciones educativas. Pero sí se trata de darle herramientas a los docentes para poder trabajar estas situaciones, ¿no? Si se
Si me permitís, quizás una anécdota, cuando estábamos trabajando en estos dispositivos de análisis de práctica, una maestra llegó la semana siguiente, estábamos trabajando estas cuestiones de las afectaciones en los vínculos pedagógicos y en las emociones, y la maestra llegó como muy angustiada diciendo el otro día una niña que tenía, que tiene dificultades de aprendizaje, me dijo y me increpó porque vos a mí no me querés, ¿no? Y la maestra se angustió porque dice, es real, dice, yo siento cosas diferentes, no es que no la quiera. Y acá me di cuenta en este espacio que lo que yo tenía era frustración, ¿no? Y yo lo que estaba, y el enojo que ella tenía, que yo tengo como adulta, como maestra, tenía que ver con la frustración de yo no poder acompañar el desarrollo de los aprendizajes. Pero no podemos, no estamos habilitadas dentro de la institución educativa para poder hablar de lo que sentimos. Tenemos que poder querer a todos. Y eso no es posible, ¿no? Entonces, en estos espacios donde se habla de este currículum oculto, donde tiene la posibilidad de compartir con 25 docentes más que no se conocen y que transitan por espacios diferentes, algunas más cerca de la jubilación, otras noveles docentes, otra en la mitad de la carrera docente, desde ahí se puede como desnaturalizar y brindar algunas herramientas. Pero la potencia de estos espacios tiene que ver, y en respuesta a lo que vos planteabas, es la clave del encuentro y de tener un tiempo. Esto no es pago, ellas vienen después de su jornada de trabajo, o sea que hacen una inversión además para poder estar ahí, quitando tiempos personales, pero esto debiera de ser, si lo pensamos en un enfoque de salud ocupacional, una de las estrategias en el diseño de las políticas educativas que acompañe esto que nosotros sabemos sucede a los docentes por ser de alguna manera una profesión expuesta a riesgos psicosociales. Si lo traspolamos a la salud y estamos hablando de quién cuida a quién nos cuida y ese concepto, ¿cómo lo aplicarías? Bueno, nosotros en la Universidad de la República tenemos, en la parte de donde me toca a mí trabajar y a los compañeros y compañeras que represento, en la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, el sindicato, tenemos falencias importantes, ¿no? Porque no estamos excluidos de la problemática social, del incremento de la violencia, del desconocimiento, de derechos vulnerados socialmente, ¿no? Entonces llegan a nuestra puerta a atenderse y llegan con unas urgencias y unas inmediateces que no son, porque ya vienen con derechos vulnerados, ¿verdad? No tienen la misma capacidad de poder gestionar sus emociones, vienen ya con un estado crítico para recibir la atención. Entonces, estamos los primera línea, los trabajadores de salud y de servicios que abordan a los usuarios con estas problemáticas, que son policonsumo, situación de calle, salud mental, el incremento de salud mental, la discontinuidad de los tratamientos que vienen a la puerta de emergencia buscando una solución médica para seguir sin control, seguimiento de control psiquiátrico. Entonces, todas estas problemáticas generan hechos de violencia, generan saturación, generan que los compañeros, ha aumentado con el convenio con ACE en la población que recibimos en nuestras puertas. Y eso también genera que el incremento de personal no esté acorde, porque nosotros somos Universidad de la República, es a través de concurso que se ingresa a la misma y las vacantes se cubren de esa forma. Entonces tiene que existir un presupuesto, tiene que haber un llamado a concurso para poder. Y en el mientras tanto hay una sobrecarga importante laboral. Y entonces ahí vemos cómo vamos cayendo de a uno los compañeros que estamos espalda con espalda tratando de sostener la atención digna, ¿no? Que a veces se hace todo lo humanamente posible, pero los tiempos
al ser tanta la demanda, no se llega a bajar esos tiempos de espera. Y eso genera una sobrecarga importante en los compañeros y compañeras que estamos ahí, tanto de servicio, tanto que los que atienden, doctores, enfermeros, camilleros, de higiene, como los que están en la puerta vigilantes, genera esa sobrecarga y esa tensión, que yo le diría es una tensión importante, donde el trabajador tiene que lidiar con su contexto familiar, con su presupuesto magro, esa pérdida de salario al no haber concurso de ascenso y con un desborde de atención, de incremento de trabajo. Quiero tocar dos temas puntuales que estuvimos hablando, porque ustedes no nos ven, pero nosotros tenemos detrás de cámara siempre una instancia de diálogo previo en donde se dan conversaciones muy ricas y que después queremos como traerlas de nuevo para compartirlas. Dos cosas. Lo primero es, hablábamos de estos factores de riesgo, de cómo determinar el origen y la causa y qué se necesita para llevar adelante una política pública en ese sentido. Y por otra parte, también estuvimos hablando del incremento de las certificaciones médicas y el estigma que hay en torno a lo que tiene que ver con las certificaciones vinculadas a la salud mental. Yo creo que esto no solamente pasa en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, sino en todos en su conjunto. Sigue instalado el tema del estigma por la salud mental y es complejo ese abordaje, ¿no? Uh-huh. Sí, es complejo. Yo creo que para poder diseñar una política que contemple los factores de riesgo, que las distintas investigaciones que se vienen desarrollando en Uruguay a través del INED, hay investigaciones a través de Facultad de Psicología, el equipo de Tomasina, Facultad de Psicología, el último estudio de Cindy Mel sobre bienestar docente, todos identificamos y se identifican los factores de riesgo prevalentes, ¿sí? Algo que nosotros no nombramos antes, que tiene que ver en el caso de la docencia, tener un análisis desde la perspectiva de género, ¿sí? Sí, sí, sí. Es una profesión altamente feminizada y los estudios van mostrando que las afectaciones ¿Qué particularidad tiene? Claro, la afectación allí de este elemento que el INED ya lo empezó a identificar antes de la pandemia, que se llama de doble presencia, ¿no? Las tareas de cuidado y de educación están a cargo, ¿no? Estas cuestiones van cambiando cada vez más a nivel como social, por suerte, pero están fundamentalmente identificadas en las mujeres. Sí. Aquellas madres que son maestras, que son docentes, están expuestas a mayores demandas emocionales, ¿sí? Y ahí vemos mayores niveles de estrés, mayores niveles de prevalencia de burnout en esta población. Entonces, tener una política pública que identifique cuáles son esos factores de riesgo y se puedan generar mecanismos de prevención, ¿sí? y de formación de esa población de trabajadores es algo que todavía estamos lejos. Hemos tenido posibilidades de tener convenios colectivos, los sindicatos vienen trabajando desde las unidades de salud ocupacional para poder identificar con mayor prevalencia. Desde Facultad de Psicología estamos trabajando con algunos sindicatos en el diseño de investigaciones con muestra representativa que permita de alguna manera recoger cuáles son esos indicadores de riesgo. Pero esto luego tenemos que tener un compromiso político para poder inyectar recursos que permitan desplegar acciones de prevención y de promoción de salud desde este lugar, y es lo que tenemos en el DEVE. Bueno, para sumar un poquito ahí a lo que has compartido, en el caso de nuestro es relevante destacar que si bien tenemos aspectos positivos por parte de la UDELAR, ¿no? Tratamiento de protocolos, antiviolencia, también tenemos cuestiones como es en la gestión, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo se imparten las órdenes, cómo se comunican los cambios, y eso hace también a que el trabajador
le cree incertidumbre, ¿no? Nosotros tenemos, los trabajadores UDELAR tienen un ajustado a una descripción de cargo. Entonces, en este momento de flexibilización y de cambios, cuando ingresa la tecnología, genera algo que no está previsto, pero que alguien se tiene que hacer responsable. Esa nueva tecnología, esa máquina nueva, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién va a capacitar? Entonces, la tecnología sin capacitación hace que genere ruidos, hace que genere discriminación, porque cuando yo excluyo a determinados trabajadores, no tengo una capacitación horizontal, no escucho, no hago intercambio de ideas, genera una brecha que genera también problemas de salud, ¿no? El estrés, el burnout, es parte de que desconozco al trabajador, imparto determinados cambios en forma vertical y eso provoca también que no se pueda llevar la tarea a tener un lugar de trabajo decente, como diríamos, ¿no? Esos equilibrios interdisciplinarios, que es el ser humano en su lugar de trabajo, ¿no? Que es a lo que nosotros tenemos que trabajar y preservar. Ese origen de cómo hago la tarea, en el hacer, en el relacionamiento con el otro, en el equipo de trabajo. No desconocer a ninguno de los integrantes, hacerlos partícipe. Es muy importante poder recibir la capacitación adecuada, los tiempos. Sabemos que en toda organización hay intergeneracionalidades. Tenemos una población joven, una media, un adulto mayor. Entonces, ¿cómo acercamos a las tecnologías? Sabemos que los chiquilines hoy no es necesario, la manejan muy bien, pero para otras hay que capacitar para otras franjas etarias. Entonces eso también genera estrés, genera incertidumbre y genera esa exclusión. ¿Querías aportar algo, Darío, en ese sentido? Estamos creo que cerrando, ¿no? Sí. Tenemos unos minutitos unos todavía. minutitos, pero quizás en el agradecimiento del cierre, yo me quedaba escuchando a la compañera y pensando en el sentido de estos espacios, es que poder estar hablando en el caso de los docentes de la salud ocupacional y de identificarlos en esto de analizar cuáles son aquellas condiciones y medio ambiente que enferman, ayuda a desnaturalizar, a desculpabilizar. Muchos de los docentes cuando pasan por estos espacios que nosotros tenemos, la primera sensación es como la de alivio. Esto no me pasa a mí, ¿no? Y esto de alguna manera no es que yo soy mal docente, entonces no pude sostener y me tuve que certificar por estrés, porque soy blandita, porque no puedo, porque mi inspectora me dijo ya te vas a hacer, más adelante vas a ser más fuerte. Y esto estamos hablando de condiciones de trabajo que están produciendo enfermedad, ¿no? Tener estos espacios que de alguna manera podemos estar hablando y desmistificando y darle sentido y que llegue a docentes es algo que construye nuevos sentidos y nos permite a aquellos que estamos como trabajando desde estos enfoques tener ese granito de arena y creer que vamos a poder construir políticas intersectoriales que redunden en mejor salud para los trabajadores. Antes de cerrar, igual quiero consultarte justamente hablando de este espacio de intercambio en donde los docentes pueden hablar y bueno, expresar su sentir y validar sus emociones y demás. Si tenemos que tomar una acción inmediata, no solamente pensando en políticas públicas a largo plazo, pero una acción inmediata para mejorar la calidad de la salud ocupacional en la docencia, también en el área de la salud, ¿qué sería lo más urgente? Muchísimas cosas. Yo creo que hay un avance que estamos haciendo por lo menos en las propuestas, en el diseño de lo que es
la Universidad de la Educación de poder incluir algunas de estas dimensiones en la formación. Eso es como una cuestión a largo plazo. A corto plazo yo creo que es inyectar recursos. Es un tema de presupuesto, inyectar mayores recursos a los efectos de poder tener equipos psicosociales que no estén apagando solamente incendios. Sí, claro. Equipos psicosociales que de alguna manera vayan a esto. Nosotros ya tenemos identificado como país cuáles son los riesgos psicosociales prevalentes. Trabajar mucho más en la prevención y no llegar al final. Tenemos que rediseñar políticas de cuidado y de atención en salud mental, en el ámbito laboral, trabajar en conjunto, Ministerio de Educación con Ministerio de Trabajo, seguir trabajando en conjunto y fortalecer respuestas en lo que tiene que ver con la psicología de equipos psicosociales que puedan trabajar en terreno estas cuestiones desde dispositivos institucionales y que de alguna manera nosotros lo intentamos durante muchos años y fue infructuoso desde Facultad de Psicología a veces, de que las prácticas de autocuidado y de mutuo cuidado estén institucionalizadas en los centros educativos. Todo centro educativo tiene un proyecto institucional de centro que le da sentido. ¿Sí? Las prácticas de autocuidado y de mutuo cuidado debieran de formar parte del proyecto institucional, porque ya todos sabemos que a partir de junio la salud de los docentes se ve afectada, sea de la patología de la voz, sea licencias por estrés. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Y hay algo de la dimensión del bienestar laboral, para cerrar, es que el bienestar laboral es una construcción colectiva. No es algo que depende de mí como persona, no depende de mí como maestra, como maestro, que yo esté bien. El bienestar laboral se construye y ya todos sabemos que aquellas instituciones educativas que pueden trabajar en equipo y que se sienten trabajando en equipo, construyen salud. Tienen los mismos estresores. La violencia irrumpe, como hablábamos recién. Pero si yo estoy en un equipo donde me siento trabajando respaldada por mi directora, respaldada por mi inspectora y por mis compañeras, esos estresores se amortiguan. No se mitigan, se amortiguan. Y lamentablemente estamos viviendo tiempos en donde, que este es otro de los riesgos psicosociales, las relaciones verticales y horizontales dentro del sistema educativo a veces están menguadas, ¿no? Y necesitamos trabajar desde ese lugar, construir equipo para poder de alguna manera, en parte, poder paliar algunas de las situaciones. Muchas gracias a los dos. No, muchas gracias. Gracias. Seguimos hablando de salud ocupacional. Es momento de recibir a Pablo Darrocha, economista, asesor sindical, integrante del Instituto Cuesta Duarte, también docente de la UDELAR. Pablo, siempre es un placer recibirte. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué relevancia tiene la salud laboral en la educación hoy? Bueno, es fundamental desde el punto de vista incluso de los datos que disponemos en torno a la afectación, pero sin duda nos interpela acerca de la importancia que tiene la salud para el desempeño, digamos, de las tareas y particularmente en lo que involucra a la educación es clave. Entonces, desde ese punto de vista, su abordaje es ineludible, pero también marca la necesidad de que cuando estudiamos algún tema, la necesidad de verlo de manera integral. Es decir, no podemos concentrarnos únicamente en la propuesta pedagógica sin tener en cuenta estos tipos de factores. Por lo tanto, es clave no particularmente para la educación, sino para las tareas en general. ¿Y qué hace falta para enfocarnos en una política pública futuro? Más allá hablábamos de los factores de riesgo, de identificar el origen, para después identificar las causas. Bueno, una de las políticas que se vienen llevando adelante es el relevamiento de las certificaciones médicas. Esto lo hace la Oficina Nacional de Servicio Civil desde hace varios años. De hecho, vienen en aumento. Y bueno, y las cifras en ese sentido son muy importantes, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de lo que sucede en ANEP, desde el año 2021 viene en un crecimiento sostenido y el porcentaje de personas que se certifican o de vínculos laborales, porque una persona puede tener más de un vínculo laboral, viene en aumento de manera creciente y es un porcentaje muy importante. De hecho,
en ANEP el 45% de las certificaciones es el 45% de lo que sería todo el sector público. Es muy importante. Ahora, sin embargo, ese relevamiento que se hace como política pública es insuficiente y a nuestro modo de ver enfoca mal el problema. Nosotros preferimos hacerlo al revés. Es verdad que a la gente lo que más le llama la atención o la discusión empieza y termina sobre cuántas certificaciones hubieron. Y nosotros creemos que habría que dar vuelta un poco la discusión en torno a lo que hay que ver más allá de la certificación. Es cierto que las certificaciones vienen en aumento, esto hay que desagregarlo de todas maneras, pero lo que nos resulta insólito es que de toda la desagregación existente no tengamos las causas. Y es imposible poder llevar adelante una política efectiva sin conocer los factores determinantes de esa situación. Porque el abordaje además tiene que ser diferente para... Y además, si uno desagrega, uno identifica rápidamente que en un sector, por ejemplo, en la enseñanza fuertemente feminizado, no llama la atención que el porcentaje de certificaciones sea mayor al de las mujeres, 60-40. Esto es algo que también nos invita a reflexionar por la doble carga que en general tienen las mujeres en esto de, por un lado, atender la propia función de docente y al mismo tiempo la de cuidados, que mayoritariamente recae siempre. Y entonces una certificación médica, un padecimiento, una enfermedad no solamente impide llevar adelante la tarea, sino que agudiza también la tarea de cuidado y además la sobredimensiona. Entonces es importante también ese abordaje. Entonces importa saber efectivamente ese nivel de desagregación que pesa más en mujeres que en hombres, pero sí también la causa. Es imposible atender. Si uno ve el informe de INET, es un poco viejo, pero que aún sostiene, marca elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los casos de burnout son significativos en la enseñanza, es esperable este dato, pero es significativamente superior a lo que sería en el promedio nacional de cualquier actividad privada. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de tareas, o de padecimientos, perdón, como por ejemplo disfonía, problemas auditivos, que también no son casualidades, no son un episodio aislado, sino que uno tiene que empezar a comprender que esto es un padecimiento sociolaboral, tiene que ver con las condiciones de trabajo, posiblemente un docente que no está en las mejores instalaciones, el tamaño del aula, si tiene que elevar la voz. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a comprender que para llevar efectivamente la tarea es necesario comprender en su integralidad lo que se hace, no solamente la propuesta educativa, sino bajo qué condiciones de trabajo se realiza. Y en esto el informe de certificaciones médicas hay un vacío muy importante, digamos, el no conocer las causas, no identificar qué porcentaje es burnout, qué porcentaje es estrés, y adjudicarle a veces como un episodio aislado y no como parte de las condiciones de trabajo, nos impide y de hecho nos complica cuál es el diseño de política concreta. Porque la mejor política pública, podríamos pensar, no es la que reduzca el ausentismo, sino que en definitiva es la que previene el que la persona no tenga que faltar. Y en ese sentido también en materia de lo que tiene que ver con la enseñanza, que la consecuencia sea que no se puedan cubrir las horas pedagógicas. Hay un objetivo claro en la enseñanza, que es brindar una propuesta pedagógica, y bueno, si uno, cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas, bueno, termina habiendo este padecimiento e impide cumplir con los fines y cometidos fundamentales, que son el de la propuesta pedagógica. Pablo, antes de hablar de costos y de propuestas, quiero hacerte dos consultas. La primera, hablando de las causas, si todavía existe este estigma vinculado a los temas de salud mental, y por otra parte, si crees que hay abuso del recurso de la certificación. Bueno, yo creo que sí, que lamentablemente es algo en lo que hay que trabajar, en esta estigmatización. De hecho, cuando se brinda el dato y se habla, en el caso de ANEP, de, no sé, de 2 millones de certificaciones, la gente inmediatamente, y de hecho algunos hacedores de política muchas veces soslayadamente me dicen, hay una idea de que hay abuso, ¿sí? En lugar de entender, y de hecho a veces se apoyan en cifras para esto. De hecho, cuando se produce el cambio en las certificaciones médicas, de acuerdo a declaraciones del propia Oficina Nacional del Servicio Civil, bajaron las certificaciones entre un 25 y 30%, afirma. Claro, y uno podría decir, ¿y esto qué significa?
que había abuso? De ninguna manera. ¿Eso significa que la gente se enferma en esa proporción? Tampoco. Lo que bajó son las certificaciones. Y de hecho, no sabemos... El factor necesidad Claro, también. y además, entonces no sabemos si las personas efectivamente siguen yendo a trabajar, pero ahora enfermas, con no solamente el riesgo de contagios, la sobrecarga, que eso genera, agudiza el estrés. Entonces, también se estigmatiza de que, bueno, si aumentan es porque aumentó el abuso, y eso también es un mal enfoque. Pero si encima no le adjudicamos las razones por que la gente se certifica, bueno, ahí tenemos un vacío que es muy importante de completar. Y ni que hablar cuando también están otras cargas de estigmatización sobre, sin duda, en actividades de contacto, de interacción social, y sobre todo cuando uno tiene que interactuar con contextos más críticos, situaciones de vulnerabilidad. Bueno, el peso del estrés es importante y esto está claro que repercute en la salud mental de las personas. Y bueno, y ahí hay sí, posiblemente, sin duda, una carga estigmatizante que también hace que la persona eluda ese tipo de manifestaciones, de declaración, incluso vaya a trabajar con esa carga de estrés o de sobrecarga mental que sin duda va a tener consecuencias en su cuerpo. Ahora sí, si hablamos de propuestas y costos. Bueno, efectivamente esto tiene enormes costos, ¿no? Es decir, de muchos tipos, directas e indirectas. Es decir, sin duda, no son las cifras que se han largado por ahí de 177 millones de dólares o de 100 millones. O sea, esas no son las cifras ciertas. Es verdad que el número de certificaciones es importante, es significativo. Si no hubiera suplencias, estaríamos hablando de un monto de en torno a los 77 millones de dólares, una cifra importante. Pero de vuelta también caeríamos en el mismo problema de creer que ese es el costo verdadero. El costo verdadero son las horas docentes que se pierden, el espacio educativo, esos estudiantes que quedan muchas veces y en función a la insuficiencia de recursos, desprotegidos. Entonces, por supuesto que se requieren recursos, entre otras cosas, para conformar esos grupos de apoyo, donde efectivamente una sobrecarga de estrés o porque no puedo mantener mi sistema de cuidados, bueno, implica que inmediatamente no haya pérdida del espacio educativo, pero eso tiene un costo y habría que afrontar, pero también sostener lo que sea una política transversal para la prevención, no para justamente cubrir a la persona que se enferma, sino evitar que esa persona falte. Sí, lo conversábamos, es como que lo venís corriendo de atrás y atacás el problema cuando ya está. Y no darse cuenta que esto lo que hace es, de alguna manera, genera una espiral, porque si yo voy enfermo a trabajar, yo estoy generando seguramente una certificación futura más aguda, más prolongada, con una sobrecarga mayor y con consecuencias peores. Entonces hay que prevenir, y esto requiere una política transversal, requiere construir equipos de contención con la participación de psicólogos, trabajo social, maestras y maestros de apoyo. También las condiciones edilicias. Dijimos que si de alguna manera hay problemas de disfonía, hay problemas auditivos, bueno, esto tiene que ver con el tamaño de los grupos, hay que pensarlo, las condiciones edilicias, la ventilación. También un dato relevante es que las certificaciones no son lineales en el tiempo, sino que hay meses donde explotan, y esto tiene que ver justamente con las condiciones del tiempo, son los días de frío, y bueno, y si no tenemos esas condiciones, entonces el docente, la maestra, tiene que ir a trabajar por una cuestión de necesidad, con el tema del multiempleo, salir de un lugar a otro, exponerse a distintas temperaturas, y esto repercute. Bueno, todo eso se puede prevenir y por eso la necesidad de mayores recursos no es solamente para mejorar los salarios, sino las condiciones de trabajo, edilicias, propuestas pedagógicas, tener en cuenta eso, que la mejor propuesta o política en este sentido no es la de castigar a la persona que se enferma, sino de prevenir esa ausencia, porque en todo caso significa poder sostener el sistema educativo. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ti. Y seguimos hablando de salud laboral y los desafíos que presenta el sistema educativo en su conjunto en ese sentido. Y para analizar y profundizar sobre esta temática, ahora recibimos a Alejandra Pereira, secretaria general de la FUNTEP, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muchas Marta gracias. Sequeira, maestra, integrante del secretariado ejecutivo de la FUNTEP y también de ADEMU Montevideo. Muy bienvenidas, gracias por estar, por compartir. Bueno, lo primero que les voy a preguntar es qué análisis hacen de la situación de salud laboral en las aulas. Bueno, la salud laboral en las aulas
es una situación compleja porque la realidad educativa en cuanto a las condiciones de trabajo no permite que la salud laboral de las trabajadoras y trabajadoras de primaria esté en un buen momento, ¿no? Porque la recarga de trabajo, la falta de comodidad incluso para generar la tarea, todo esto, más el estrés generado por grupos numerosos, afecta el tema de la salud laboral, más la situación de los centros educativos en las comunidades a veces, que están bastante más peligrosos en algunos momentos. Se va generando todo una cantidad de factores que van influyendo en el día a día en muchas de las situaciones estas. Sí, nosotros lo que vemos con preocupación son los temas de prevención que no se están pudiendo abordar por todos los emergentes que hay, que lo que se está haciendo es atajar y apagar incendios. Y bueno, nosotros desde las comisiones que tenemos, tanto a nivel de CODICEN, que ahí participamos con la CESEU, con el resto de los sindicatos, y las comisiones que tenemos a nivel de ANEP, de la DGEIP, de primaria, que también ahí estamos participando, pero como FUNTEP, participamos docentes y no docentes, nos reunimos para cosas que están emergentes y siempre nos queda pendiente toda la parte que es de prevención y no tener que llegar a los límites que estamos llegando. ¿Qué espacios hay para negociar sobre salud y en qué etapa está? ¿Qué es lo que se está llevando adelante o qué falta? Bueno, que se lleven adelante. Estamos con problemas con lo que son las comisiones a nivel del CODICEN. La comisión este año no se ha reunido. El año pasado se logró, después de mucho trabajo, un protocolo de violencia en centros educativos y en dependencias de la ANEP, o sea que abarca todo lo que son instituciones educativas, más todo lo que son oficinas, inspecciones y demás dependencias que dependen de la ANEP. Se trabajó muchísimo en un grupo de trabajo que después eso se ratificó en la Comisión de Salud Laboral, que es una comisión bipartita en la que participamos, como te decía, todos los sindicatos de la enseñanza, más la gente que la ANEP, el CODICEN de la ANEP dispone que participe de esa comisión, que son los servicios de salud. Siempre participa los servicios de salud, un abogado y algún consejero, y bueno, este año lo único que se ha podido hacer es se rectificó el protocolo, pero el protocolo lleva una comisión que a partir de que esa comisión se conforme, esa comisión tiene que derivarse en los diferentes subsistemas, porque claro, cada subsistema de la ANEP es bien específico y tiene sus complejidades y no puede haber una comisión madre que pueda regular todos los centros educativos, más todas las oficinas del monstruo que es la ANEP de grande, y bueno, en eso estamos como en el debe porque no nos hemos podido reunir, estamos agosto y bueno, estamos ahí en todas las bipartitas de CODICEN con la CESEU se pide que la comisión se reúna para poder trabajar en este tema, que lo que estamos haciendo nosotros ahora a nivel de la DGEIP, de primaria, con la FUM, es aplicando los mapas de ruta que ya había, que venían de antes, pero no hemos podido instalar la comisión. Y en cuanto a la comisión que funciona a nivel de primaria con la FUNTEP, esa comisión sí nos estamos reuniendo, estamos estudiando este protocolo, viendo cómo bajarlo, pero claro, estamos adelantando tiempo a que se forme la comisión esa madre que te decía, que claro, desde que tenemos la LUC y todo es clave ANEP, es como más los tiempos son más lentos para todo. ¿Qué propuestas hay desde la FUM para el abordaje de la salud laboral? Bueno, propuestas, en ese protocolo que nombraba Marta, existió propuestas de protección en cuanto a la primer figura que está en territorio, que no sea la expuesta en el caso de una denuncia, el cuidado de la licencia en el caso de que la persona docente o no docente se tenga que ausentar, y bueno, todo lo que tiene que ver con prevención, que el inicio de este año tuvo como una apertura de unos cursos que tenían que ver con actualizar a los docentes en mapas de ruta y en condiciones de convivencia, porque muchos de los temas también tienen que ver con las realidades del día a día de las escuelas. A veces en el rol de inspectores, en eso de que deberían estar acompañando, surge otro tipo de problemas más vinculares, más de fiscalizar o de no proteger a las maestras y a los maestros, y bueno, eso va generando también un montón de situaciones que tienen que ver con el respeto mutuo o el trabajo colaborativo en cada una de las instituciones, porque ya que de por sí son problemáticas y si a eso se le suma problemas vinculares, bueno, se va generando un montón de situaciones que, como Marta decía, se hemos propuesto en más de una oportunidad
trabajar en la prevención, no solo en el accionar una vez que suceden hechos de violencia o hechos que van generando el desgaste emocional de las compañeras y los compañeros. Siempre traemos a colación que el maestro, la maestra es la figura más cercana que tiene el niño cuando llega con un problema de contexto, de barrio, en su casa. Y estábamos hablando también de las certificaciones médicas, del estigma que hay en torno a lo que tiene que ver con la salud mental. Y creo que es un tema que es súper importante destacar, el tema emocional y el abordaje de la salud mental en los maestros y en los docentes justamente porque son la primera línea de fuego y el receptor de todos los problemas y lo que el niño trae más allá de lo académico. ¿Creen que eso está en el debe total? ¿Ahí se llevan adelante espacios en donde se puede abordar? Están en el debe y sigue siendo un tema de estigmatización social, ¿no? De dar a la luz que hay gente que tiene problemas de salud mental o que tiene una atención psiquiátrica o psicológica, los propios colectivos, la propia sociedad a veces lo estigmatiza de alguna manera. Hay una prioridad en la atención de salud a los docentes en forma general, por eso mismo que se entiende que son los que están en primera línea. Pero bueno, la salud mental en el país ya es un tema a discutir en forma colectiva de cómo se aborda, ¿no? El que cuidar a los que cuidan, a los que están en la primera línea, a veces son muy lejanas las políticas que se aplican en la que se anuncian en el tema de los discursos, ¿no? El problema de, por ejemplo, conseguir en tiempo y forma que te atienda un psiquiatra. Bueno, se puede, estás en prioridad, de acuerdo a la mutualista si está enterada de eso, pero una vez que te atiende, el volver o el tratamiento a veces no se está proyectando de la mejor manera porque, bueno, hay una demanda general en cuestión de asistencia en salud mental y avances que deberían estar también involucrados en esta discusión de salud laboral, ¿no? Que muchas veces empieza por las condiciones laborales. Sí, nosotros hemos en las bipartitas que tenemos con primaria hemos hecho hincapié en el tema de la importancia de que haya instancias en los colectivos para hablar de tema de vínculos y que esos colectivos estén acompañados de profesionales, porque digo, nosotros tenemos espacios de salas, pero no es lo mismo cuando vos ya tenés como la visión de un profesional, y sobre todo para hablar del tema de vínculos, porque lo que nos está pasando, nosotros tenemos otra comisión, que ya te cuento, que es la Comisión de Acoso Laboral. Y a esa comisión es una comisión en la que, como de protección hacia la persona vulnerada, que como es vos vas sin tener que decir, entregas un sobre en forma anónima, la comisión que tiene todos los recaudos es la que estudia cada situación y sugiere a la administración que la situación que es, y son todas situaciones ninguna es de acoso laboral, digo ninguna, muy poquitas se han constatado de acoso laboral, la mayoría son problemas de vínculos y de problemas con la supervisión, de abuso de funciones. Entonces hemos tratado desde la prevención de que, bueno, de mejorar el tema de los vínculos y de ver cuál es la función de cada uno dentro de un centro escolar, dentro de una oficina, que mejorando ese tema, digo, es mucho más fácil el avance del año. Y bueno, logramos 2 a principio de año, pero quedó en esas 2 nomás que habíamos pensado, bueno, nosotros tenemos recesos, o sea, los niños tienen vacaciones, nosotros tenemos receso y esos recesos, si bien tenemos pila de trabajo administrativo para hacer y mucha cosa, son buenas oportunidades también para encontrarte con el colectivo de la escuela, para charlar qué pasó en este periodo de tiempo y bueno, y el acompañamiento de un profesional. Lo que pasa es que los servicios de salud contamos con muy poquitos psicólogos, un asistente social, creo que son 2 psicólogos, y tenemos un prevencionista para todo lo que es la de HAIP, que tenemos escuelas en lo largo y ancho del país por todos lados. Y bueno, y a eso se suman que hay escuelas que están en cuanto a la infraestructura, que no es menor, porque no es lo mismo estar en una clase donde no te funcionan las luces, donde no te funciona el aire acondicionado, donde tenés peligros con la eléctrica. Nosotros ahora tenemos un convenio con AUTE que vamos a empezar a mejorar eléctricas de varias escuelas que están corriendo peligro de que los chiquilines en las cocinas, sobre todo, de que chorretea la humedad. Y ahora con estos tiempos que estamos teniendo de temporales, de cosas
modificaciones de lo que es la geografía nuestra que no estaban, las escuelas no están preparadas para eso, entonces voladuras de techos, digo, montones de cosas que también, ¿viste? Eso hace que el docente, más todo lo que se le suma, llegar a un lugar donde la infraestructura no está bien, donde los baños se tapan, donde no hay, todo es una lucha, ¿viste? Para lo que son las contrataciones de saneamiento, de albañilería, porque nosotros tenemos departamentos que tendrían que cubrir esa parte. El tema es que son pocos a veces los compañeros que están trabajando en esas áreas, y bueno, todo eso hace que las condiciones de trabajo sean más negativas y bueno, todo repercute después en el aula y en cómo los chiquilines aprenden. Si hablamos de salud laboral meramente en el aula, ¿cuáles son los factores de riesgo que ustedes ven y cuál es el común denominador entre ustedes, entre colegas, entre compañeros? ¿Qué es lo que más se ve? Bueno, lo que muchas veces se ve, lo que Marta decía, hacía referencia a los problemas de convivencia, pero los problemas de convivencia se están dados por esas condiciones, ¿no? Por las actitudes muchas veces en las aulas, en vez de decir, bueno, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué necesita la maestra? ¿Qué condiciones tiene? No, son como unas exigencias de, bueno, no te quejes, los niños tienen que estar todos en las aulas. Sí, los niños tienen que estar todas y todos en las aulas, pero las condiciones tienen que estar dadas, porque lo que nos sucede es que después esa ausencia de la maestra por una debida atención en salud mental genera muchas de las veces no es ni por el grupo, es por la condición en general, lo que ella dice, ¿no? Llego a la escuela, los baños cerrados, los niños en una situación compleja, ¿no? La supervisión que exige más de la condición que te da, ¿no? Y ves realidades cuando vas recorriendo las escuelas de todo el país que a medida que te vas alejando de la capital, los abusos de poder son mucho mayor. Y eso enferma porque tiene que ver con que decir, bueno, ¿por qué voy a estar aguantando determinadas cosas que no están a veces ni tan siquiera en la reglamentación? O sea, a medida que vos te vas alejando de los lugares, hay mucho de lo que a mí me parece y no lo que la norma necesita. Ahí los sindicatos tienen mucho que ver en esa defensa y en el control de no generar más abusos de poder, pero toda la condición, hasta en el lugar donde te sientes, ¿no? Por la comodidad de la espalda, la voz, muchos de los docentes tienen problema con el tema del volumen que tienen que mantener para poder hablar, ¿no? Hay un montón de cosas que están estudiadas, que han entrado incluso en leyes de excepciones por enfermedades profesionales y otras que todavía estamos en debe con poder decir, bueno, esto es una enfermedad por la dedicación en estas condiciones de tantos años, trabajando en situaciones que no son las mejores. Sí, que no se vea como un hecho aislado, sino que tienen consecuencias. Si querés, retomando un poco el tema de lo que son las enfermedades, nosotros ninguna de las enfermedades nuestras está dentro del decreto de enfermedades profesionales. Hace tiempo que venimos con el tema del burnout, de poder incluirla, y bueno, venimos trabajando en diferentes espacios y venimos tratando de ver cómo poder esa enfermedad agregarla. Pero la mayoría de las certificaciones médicas son por enfermedades respiratorias. Nosotros tenemos lo que se llama el maestro 662, que le decimos nosotros, que es un maestro que va por el día a cubrir clases, y en estos meses, son maestros que pueden trabajar 10 días hábiles por mes, y en estos meses estamos siempre pidiendo el que amplíen los tiempos, porque la mayoría son enfermedades respiratorias de que sufren los maestros, porque claro, vos imagínate una clase con 30 chiquilines, son cosas como normales, y al no tener la ventilación también, que eso es lo que los técnicos prevencionistas nos dicen, no tener la ventilación necesaria, porque vos tenés el aire puesto y las ventanas, y digo, si vos abrís te congelás, y si no abrís estás en ese ambiente porque los chiquilines obviamente que van resfriados porque todos nos resfriamos y hay cosas que son inevitables. Las certificaciones médicas son a partir de que tenés fiebre, entonces todo el tema respiratorio es la primer causa de certificaciones. La segunda, bueno, sí, la salud mental. Y la tercera son todas las enfermedades de la profesión, de estar las maestras de primer año y de iniciar agachaditas, ¿viste? Para estar encima de los chiquilines, de cómo enseñarles los primeros pasos en lo que es la lectura, la escritura, todo lo que es que tiene que ver con lo óseo, después todo lo que tiene que ver con lo muscular y las patologías de la voz. Que esas son patologías, son enfermedades que son comprobables
pero bueno, que tampoco son consideradas como profesionales. Y hay veces que los compañeros se tienen que, ausencias grandes por operaciones, por temas que tienen que ver con todo lo que es muscular y de la voz, y claro, y eso después te complica para el seguir la carrera funcional, te complica a la hora de la actividad computada. Entonces ahí, si bien tenemos como excepciones en cuanto a los años de trabajo, porque hay veces que no llegas a la actividad computada y eso no te permite avanzar en la carrera funcional o trabajar, porque te exigen determinada actividad computada para el año que viene poder elegir o un trabajo mejor si vos sos efectiva, o poder acceder al trabajo. Además de todo, es una profesión que es altamente feminizada y eso tiene un cargo extra sobre los hombros, no solamente por el hecho en sí de que los cuidados siempre están más enfocados en la mujer, eso es real, pero también tiene una carga emocional mayor para la maestra. Ahí también tenemos un debe de la administración, de varias administraciones, en respecto a eso que vos decís, ¿no? La licencia maternal, la licencia por lactancia, todo lo que tiene que ver con enfermedades propias de la mujer, ¿no? Y eso es un problema en cuestiones de que poder ampararse en lo que decir, bueno, tiene... cada una cuando se ausenta por una enfermedad de su hijo, si bien hay una normativa que expresa, una licencia específica, no se ha avanzado en una protección en licencias que tengan que ver con género, entendiendo que el casi 90% de los docentes que trabajan son mujeres. No, el tema volviendo a lo que es las mejoras para lo que es la salud de los docentes, digo, hay muchas experiencias en otros países donde el tema de la sillita que tenés en el escritorio para estar sentado, y sobre todo los de inicial, hay estudios que te dicen que bueno, las sillas tienen que ser de determinada manera, las sillas de las maestras de inicial tendrían que ser más bajas para poder que los chines estén mucho en ronda, mucho en el piso. Hay mucha cosa que, claro, que no tenemos la infraestructura porque el mobiliario es todo un tema, y bueno, está todo lo que tiene que ver con el resto de lo diario y del lugar donde vos estás dando clase. Los patios también para los recreos, los lugares donde se da educación física. Digo, los chiquilines tienen educación física en patios de recreo. Son pocas las escuelas que tienen la opción de llevar a los chines a un club, en que estén en mejores condiciones. Hay mucha cosa que está para mejorar, debe de la escuela pública, que bueno. Hablábamos de algunas propuestas, pero ¿qué rol debería tener el Estado o qué hace falta para tener políticas públicas a mediano plazo justamente para prevenir estos riesgos psicosociales, para mejorar las condiciones de trabajo, pero que sea un hecho en el mediano plazo, no pensándolo a un futuro lejano? Principio, voluntad política, ¿no? Imagínate que estamos a la espera de que se genere una comisión, o sea, no es algo que necesite ni dinero, ¿no? Es poder generar el espacio para que se aplique un protocolo donde todos los sindicatos de la educación trabajaron para eso. Y ese protocolo es un cuidado directo al docente que pasa por situaciones de violencia, ya sea por una situación de problema con una familia o por cualquier otra situación, y lo protege, y estamos esperando algo hace ya unos meses largos, ¿no? Entonces digo, una voluntad política. Otro es inversión, porque gran parte de lo que tiene que ver con eso tiene que ver con las condiciones laborales, también con reducir el número de alumnos, también con las condiciones edilicias de los lugares. Marta decía aire acondicionado tienen muy pocas escuelas del país, la mayoría va a la estufa, la maestra se lleva la estufa de su casa, ¿se entiende? Y enchufa la estufa y le salta la eléctrica a toda la... Tiene que bajar y se tienen que turnar a ver qué ratito prende la estufa cada una, que es condición de trabajo. Entonces hay un montón de situaciones que una son voluntad política y otra es mayor inversión para poder ejecutar políticas de prevención. Como decía Marta, la prevención es tan importante y nos evitaría un montón de consecuencias, pero por ahora es la mezcla de voluntad política e inversión educativa, ¿no? Sí, y otro tema preocupante es que las escuelas también están explotadas por el tema de los auxiliares de servicio. Los auxiliares de servicio son el último eslabón y el trabajo más precario que hay dentro de primaria. Digo, son muy pocas que hay por escuela y las escuelas son grandes, lo que hay que hacer es mucho, sobre todo en las escuelas ahora que la mayoría, todas las que tengan cocina,
las compañeras no están formadas también para lo que es lo que son los pesos que levantan, los temas de compañeras que se han quemado, digo, yo qué sé, es como que ahora están viendo, hablábamos con el técnico prevencionista, la última reunión que tuvimos de salud laboral, de uniformes que sean adecuados, con el tipo de zapatos adecuados, con el tipo de guantes adecuados, porque claro, hay mucho uniforme que son túnicas. Y digo, el auxiliar, imagínate en una cocina con una túnica para cocinar con una olla gigante. Digo, hay cosas que hay que ayornar al tipo de trabajo que es. Ahora se consiguieron, bueno, que sean casacas con pantalones. Digo, cosas que uno capaz que escuche y le parece que son de sentido común, pero que el sentido común recién salió la licitación para tenerlo, en cuanto a eso de que son lo que la parte de cocina, que es una parte que nos preocupa muchísimo, porque las compañeras terminan con problemas graves de columna y bueno, de tendinitis también. El tema de los auxiliares que Marta menciona es un tema importante, porque muchas de las ausencias hoy de los auxiliares presupuestados están de licencias médicas porque no tiene un sistema de suplencia. Entonces en una escuela 5 cumplían el trabajo, 3 se pusieron de licencia médica por desgaste y esas 2 cumplen el trabajo de las 5. Por respecto a un año, esas 2 también van a estar certificadas con toda razón. Primero porque no hay un mínimo de cuidado hasta por cómo pueden estar haciendo su trabajo, el balde, agacharse, el trapo, todas las cosas más precarias uno las encuentra en primaria. Los pesos que levantan de las ollas que son gigantescas, y las cocinas, algunas que ni la mínima condición tienen para poder ejercer su tarea, y eso es un problema bastante importante con respecto a la reivindicación de tener un sistema de suplencias y que no puede ser que alguien cumpla el trabajo de 5 si no tenés las 5, ¿verdad? Tiene que existir la suplencia sí o sí. Volviendo al tema de un poco de la salud mental, más temprano hablábamos con el licenciado en psicología sobre este espacio que ellos llevan adelante de habitar la docencia desde el cuidado y desde la salud, y hablando un poco de ese espacio donde validar las emociones, en donde entienden el vínculo que tienen las maestras con los niños y que, bueno, no todos los vínculos son de la misma manera. Eso nos pasa habitualmente en los entornos nuestros vinculares, en el hogar, en el trabajo, que es muy difícil llevarse bien con todos, por decirlo en criollo. ¿Ustedes creen que faltan? Porque él mencionaba que esos espacios se dan fuera de horario. ¿Creen que es necesario tener esos espacios de diálogo donde se empatice con el rol de la maestra, con validar su sentir, validar muchas veces la frustración y lo que genera atender de repente a 30 gurises con necesidades totalmente diferentes y con vidas y contextos totalmente diferentes? ¿Hacen falta espacios también de reflexión? Yo creo que hay espacios en cuestiones de las salas docentes que le pagan al docente por participar de la sala. No le pagan lo que nosotros entendemos que debería pagarle, pero se les paga. Esos espacios a veces no se escucha lo que necesita el docente. Seguramente sea mucho mejor poder generar espacios periódicos, porque ¿qué pasa? Va un equipo multidisciplinario una vez cuando sucede algo, pero cuando fallece un niño, cuando, no sé, situaciones que se nos están dando, enfermedades, fallecimiento de un compañera, una compañera, pues nadie más se hace cargo de la salud de ese colectivo. Seguimos que se recupera como pueda. El incendio, pero no en la prevención. Pero sí debería existir espacios de los pagos de los docentes, no voluntarios en el sentido de que no es que vaya fuera del horario que le pagan, no, dentro de su horario de trabajo, que pueda generar todo lo que tenga que ver, poder ser escuchados es lo primero, y después poder encontrar algo que sea sistemático, ¿no? Que sean casos aislados y que sean situaciones de que no se abordan, que además exista una formación de determinadas situaciones que suceden, que tampoco el docente está formado para eso. Sí, no hay como en el Estado como interrelación que se dé con la Facultad de Psicología, con Salud Pública. Si bien hay un grupo ahora que está funcionando, va como muy lento, están ahora abocados a lo que son todo el tema de vacunación, porque es como lo que hablábamos, tapamos incendios. Pero digo, hay como formas de interrelacionar las diferentes dependencias que tiene el Estado y poder hacer grupos que puedan funcionar juntos. Digo, los chiquines de psicología hacen prácticas. Bueno, qué mejor que un docente que los guíe, que puedan hacer prácticas en las escuelas. Digo, hay como formas de buscar la vuelta. Lo que tiene que haber es voluntad y coordinación también.
Bueno, les agradezco a las dos y les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos. Ahora nos tenemos que despedir, pero nos reencontramos en una nueva entrega de FUMTEP TV. Tenemos que hablar de educación. Muchas gracias.